Hola a todos, bienvenidos a tu canal HackQueen. En este tutorial realizaremos un análisis descriptivo con información de la plataforma de datos abiertos del Gobierno del Perú, los positivos COVID. A través de este tutorial nos aproximaremos a algunas herramientas de Google Colab, librerías de Pandas, NumPy, Matplotlib y Seaborn. Bienvenidos. Iniciamos accediendo a Google Colab. Vas a tu buscador y registras Google Colab. Es muy fácil, ¿no? Sigues los pasos para acceder al link y simplemente vas a necesitar contar con una cuenta de Gmail. Estando en este ambiente, tú puedes explorar un poco más los beneficios que te brinda esta plataforma. Ok, ingresamos, iniciar sesión. Puedes acceder a través de tu cuenta y clave. Listo. Prontamente habremos accedido a la plataforma. Va a tomar algunos segundos y te va a desplegar esta ventana. Antes de comenzar a comentar cada una de las opciones que tenemos a través de esta ventana, quiero decirte que Google Colab simplemente es una herramienta que lo que te permite es aprovechar o explotar tus bases de datos de interés. En este caso, como comenté, el tutorial está relacionado a los casos positivos de COVID en el Perú. Estas bases de datos las he obtenido de la plataforma de datos abiertos del Gobierno del Perú. En esta plataforma puedes encontrar ciertamente datos de COVID, pero también puedes encontrar información relacionada a educación, a salud, a economía y cualquier dato que sea tanto de tu interés como el interés de la ciudadanía. Estando en esta ventana, Google Colab te brinda acceso a ejemplos para que aprendas más de esta herramienta. Tienes información reciente, puedes acceder a tu Drive. También puedes acceder a información desde GitHub o compartir información de GitHub. Ya vamos a hablar más adelante en tutoriales futuros de GitHub. Y puedes importar información. Seleccionas la información que quieras importar. Yo he trabajado previamente un notebook para hacer más ágil el tutorial. Y te decía que Google Colab simplemente es una herramienta como la puede ser Excel. Excel lo que te ayuda es a trabajar tus bases de datos, pero ciertamente tiene cabeceras y líneas, límites de soporte para importar la información o trabajar con ella. No es así en el caso de Google Colab. Y Google Colab trabaja con Python. Así como en Excel, tú necesitas aprender de las diferentes herramientas para poder explotar la información de tu base de datos. Igual pasa con Google Colab. Google Colab solamente es una herramienta, es un medio, pero para que tú puedas aprovechar esta herramienta, si bien necesitas saber de Google Colab, también necesitas saber del lenguaje Python. Y vas a ver que el lenguaje Python es muy sencillo. Y si sabes inglés, va a ser mucho más fácil, ¿no? Porque es un lenguaje que desde el idioma inglés se te va a ser muy familiar. ¿Ves que ahora hemos desplegado el notebook? Ya ves tus líneas cargadas. Vamos a ir explicando en ese tutorial y en tutoriales siguientes qué es lo que nos brinda cada una de estas líneas de código. Lo vamos a ver un poco más a detalle en ese y en otros tutoriales, pero ahora nos vamos a encargar de, a través de este icono que dice archivos, de importar nuestra base de datos. Acá nos aparece otro icono que dice subir al almacenamiento de sesión y vamos a llamar a estas dos bases de datos de población y de positivos COVID. Como te decía, esto lo he obtenido de la plataforma de datos abiertos del Gobierno del Perú. Aquí nos sale un mensaje. Y este mensaje refiere a que cada vez que tú inicies sesión vas a tener que importar la información. Existen otras alternativas, que es a través de APIs, que lo que te permiten es simplemente llamar la información en línea. Eso no lo veremos en este tutorial, pero sí en tutoriales futuros. Continuemos. Date cuenta que ya al importar la información, nuestra base de datos, población, sexo, se ha importado correctamente, pero aún está terminando de cargar la información de positivos COVID. Eso no es un problema. Paralelamente, mientras va cargando la información, nosotros vamos a ir avanzando con las líneas de código. Y luego te enseñaré cómo resolver esta tarea. En la primera línea de código, lo que vamos a hacer es llamar a nuestras librerías. ¿Qué es una librería? Una librería es un paquete que lo que reúne son herramientas para ejecutar diferentes tareas
de un lenguaje de programación. En el caso de Python, la librería Pandas y NumPy, Pandas se ha desarrollado sobre la base de la librería NumPy, por eso suelen ir juntas en su llamado o importación. Pandas lo que hace es, si lo queremos decir de una forma sencilla, es que tu base de datos sea tratada como si fuera una hoja de cálculo, ¿no? Como si fuera una matriz. Y esto lo que hace es que sea más sencilla la explotación de la base de datos. Y lo que estamos trabajando en esta línea de código es, importamos la librería de Pandas as, es decir, como PD. PD es el nickname, un nombre que le estamos dando. Tú le puedes dar cualquier nombre, puedes ponerle HI, puedes ponerle tu nombre, como fuera. Pero por convención, cuando llamas a Panda, se va a guardar en el objeto PD. Esto va a hacer que sea mucho más amigable que cuando tú leas otro notebook de algún colaborador o de algún otro experto o compartas el tuyo, que la información sea mejor leída, más fácil de acceder y que sepas que el contenido de las herramientas relacionadas están relacionadas con Pandas o con NumPy o con la librería que tenga que ejecutarse. Otras librerías, por ejemplo, son las de Matplotlib y Seaborn, que vas a ver que están relacionadas con la ejecución y o presentación de gráficos. También existen otras librerías, por ejemplo, relacionadas a la estadística, como puede ser FactorMiner. Otras librerías de gráfico, por ejemplo, están Dash, Plotly y etcétera, ¿no? Existen diferentes librerías que lo que nos permiten es que dentro de un lenguaje de programación puedas acceder a herramientas más sencillas. Dicho esto, vamos a proceder con la ejecución. Luego de ejecutar, te vas a dar cuenta que aquí se crea un check. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a llamar, a leer a nuestra base de datos positivos COVID, ¿no? Por favor, Pandas, PD, léeme en formato CSV mi archivo positivos COVID, ¿no? Y sepáramelo, por favor, por punto y coma, porque así es la necesidad, pero puedes tú también separarlo por comas, este icono, etc. Yo lo voy a separar por punto y comas y lo voy a guardar en el objeto contagios. Tú puedes llamarle positivos, puedes llamarle X, puedes poner el nombre que deseas. En mi caso, yo lo voy a llamar contagios y lo actualizo. Ok, date cuenta que aún no está terminado de cargar, pero no hay ningún problema. Lo que sí es que va a leer solamente parcialmente tu base de datos. Ahora, vamos a proceder con la siguiente línea de código, que lo que nos va a permitir es aproximarnos a la información que ha sido cargada en la base de datos, en el objeto contagios. Cargamos y vemos que se han cargado 535.269 datos, ¿no? Y también vemos que para algunas variables que están almacenadas en las columnas, existen algunos datos que difieren del total de la carga. ¿Esto por qué? Ya nos está diciendo que es probable que existan datos nulos. Vamos a ver que existen 10 columnas o 10 variables de información, ¿no? 9 más esta columna que inicia en 0, así siempre inicia Python. En R sí iniciamos el índice con 1, pero acá hay 9 más 0, o 9 más esta línea, que tiene el índice 0, serían 10. Y tenemos, por ejemplo, la descripción de los tipos de datos. Lo que podemos ver es, por ejemplo, que fecha corte y fecha resultado están guardados en tipo de dato entero y la siguiente en tipo de dato flotante y deberían estar guardados en tipo de dato fecha. Pero no será ningún problema, vamos a corregir esto en la línea de código siguiente y también podemos ver que los datos de departamento, provincia, distrito y método DOCS, que hace método DOCS referencia a las pruebas de COVID, las pruebas PCR, la prueba rápida, por ejemplo, se guardan como tipo objeto, tipo categórico, mejor dicho. Y la edad está guardada como un dato decimal, al igual que la fecha de resultado, el UBGEO y el ID de persona. Listo. Entonces, como te comentaba, la fecha corta y la fecha de resultado deberían estar siendo guardados como tipo de datos fecha, porque esto lo que nos va a permitir es trabajar con un dato como si fuera una serie de tiempo, porque nos interesa como parte de la base de datos en estudio, que son los positivos COVID, es saber cómo es la evolución de la pandemia. Y por eso será importante que se discrimine
el tipo de dato. Entonces, simplemente llamamos al parámetro parseDates y lo incluimos en nuestra línea de código anterior, ¿no? Reescribiéndola. Actualizamos y validamos con la misma línea de código que esto, ¿no?, haya sido cambiado. Procedemos y nos damos cuenta que ahora sí, fecha de corte y fecha de resultado están siendo guardados con formato de tipo fecha. Si queremos saber también cuál es el tamaño de nuestra base de datos, simplemente le damos contagios tipo .shape. Y date cuenta que como yo tenía ya este notebook trabajado previamente, el total de datos que tiene que terminar de cargar cuando ya se haya importado el 100% de la información son 2.207.510, que desde luego hace referencia al total de contagios que hay en el Perú, que son más de 2 millones, ¿no? Entonces, voy a actualizar, pero eso me va a cambiar, ¿por qué? Me va a cambiar a un valor menor porque aún no termina la importación del 100%. Pero no hay ningún problema, podemos luego actualizar esa tarea con una herramienta de Google Colab que te voy a compartir. Ahora, si queremos explorar qué tipo de información existe en el objeto contagio, simplemente llamamos a contagios y nos va a brindar los 5 primeros datos de nuestra base de datos y los 5 últimos. Si tomamos como ejemplo el primer dato almacenado, por ejemplo, tiene la fecha de corte del 6 de noviembre, ¿no? Es una persona del Callao, de la provincia también del Callao, que vive en el distrito de Mi Perú. Se hizo una prueba PCR para saber que era positivo y tiene 31 años. Es un varón o un hombre, ¿no?, de sexo masculino, y le dijeron el 7 de marzo que su resultado de su prueba PCR era positivo, ¿no? Y tenemos los datos del ubigeo y el ID de persona. Si tú quieres también solamente que Python te muestre, o te muestre no solo los 5, sino te muestre, digamos, los 10 o los 8 primeros datos, simplemente le dices, llámame las cabeceras, en inglés sería head, ¿no? Te brinda los 8 primeros datos. Y si quieres ver los últimos datos, simplemente le dices que te dé los 4 últimos, que sería til, ¿no? Y listo. Y aquí ya te vas dando cuenta que ciertamente hay datos que son datos nulos, ¿no? Not a number. No existe presencia de datos nulos. Perdón. Existe presencia de datos nulos, es decir, que no hay datos en esas líneas, ¿no? En la línea del dato 909.129 existen valores faltantes. Ok, entonces si tú quieres ver el subtotal por categoría, le das contagios.isna.sum para que te sume los datos que son nulos, los que son NA, los que son not a number. Y te vas a dar cuenta que en ubigeo es donde aparece, donde hay más presencia de datos nulos. Entonces, si queremos nosotros corregir esto, simplemente vamos a contagios.dropNA in place true, y esto lo que va a hacer es los va a eliminar. Aquí quiero hacer un paréntesis porque no siempre eliminar los datos nulos nos va a permitir que nosotros hagamos un buen procesamiento de la información, porque en ocasiones, dependiendo del estudio que queramos realizar, lo que va a ser importante es no que los eliminemos, sino que los completemos. Y lo podemos completar con diferentes técnicas estadísticas o matemáticas. Listo, procedemos a la actualización de nuestra línea de código y vemos aquí que ha eliminado estos valores. Nuevamente actualizamos o le damos, también le podemos dar aquí la opción, aquí podemos ingresar una línea de código con esta herramienta, insertar código, y le podemos dar nuevamente la línea de código contagios.shape para saber con cuántos datos nos estamos quedando. Nos estamos quedando con 862.747 líneas de las 909.130. Luego de ejecutar esta línea de código de contagios.dropNA. ¿Sí? Hasta aquí nos quedaremos en esta sesión del tutorial de la parte 1 y en la siguiente estaremos continuando para saber cómo actualizamos nuestro notebook luego que haya cargado el 100% de la información. Te dejo hasta el siguiente tutorial.